Hola a todos. Pues es un gusto para mí el día de hoy por poder compartir con ustedes un ratito de la tardecita para dedicarnos a pensar juntos sobre este tema que nos compete a todos, ¿no? Un tema tan interesante y también doloroso, ¿no? En algunos otros sentidos. Em, entonces veo que se van sumando a la charla del día de hoy. Eh, Estas son conversaciones que Leia ha organizado para toda la comunidad interesada en estos temas y son pláticas que se hacen con un ritmo semanal, precisamente con la intención de ir repensando lo que estamos viviendo actualmente con la emergencia del coronavirus, ¿no? Y con la cuarentena y las restricciones que tenemos ahora a raíz de esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Entonces, bueno, los invitamos a seguir no solamente revisando los videos de conversaciones anteriores aquí mismo en la página de Facebook, sino también estar al pendiente de todas las redes sociales de Leia para que vayan viendo cuáles son los nuevos temas que van a venir la próxima semana. Y Leia siempre tiene actividades, digamos, todo el tiempo hay una amplia diversidad de actividades y temas que se tratan de abordar, entonces no dejen de verificar las redes sociales para estar muy enterados. Entonces, bueno, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Karina Velasco, soy maestra egresada de aquí mismo, de Centro Leya, soy psicóloga de formación y luego hice una maestría aquí en Centro Leya y yo doy clases a nivel maestría. El año pasado participé en el comité que organizó las jornadas 2000, en su edición 2019 que se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Perinatología. Eh, Actualmente, ahorita estoy impartiendo junto con Conrado Zuliani y Andrea Méndez el diplomado Sexualidad, Erotismo, Vidas Paralelas. Eh, en mi consulta privada atiendo a adolescentes y adultos desde un enfoque psicoanalítico y bueno, ¿no? Como les decía al principio de la charla, es un gusto para mí que me acompañen y platicar y compartir este espacio de intercambio. Eh, bueno, la idea es que platiquemos un poquito con respecto al tema del día de hoy, que sería duelo, pérdidas y pandemia. A mí me parece un tema sumamente interesante. Voy a hablar un poquito, comentarles, darles un par de ideas, de reflexiones y luego haré un espacio para que si ustedes tienen alguna duda, la puedan compartir aquí en el chat y seguramente a mí me las irá pasando Erin para que después yo pueda darles respuesta. Ujú. Bien, entonces, bueno, a ciencia cierta la pandemia es el tema del coronavirus es algo que se ha hablado desde muchas aristas. Nos interesa mucho lo que está pasando a nivel de salud, cómo afecta este virus a nuestro organismo, cuáles son los síntomas que se sienten, ¿no? Que uno tendría que poder identificar. Pero también, digamos que nos ha interesado, por ejemplo, el rubro económico, ¿no? Cómo la contingencia y la cuarentena ha tenido un impacto en nuestras vidas y también en todo lo social, ¿no? Y en nuestras actividades profesionales, ¿no? Y hay gente que definitivamente no ha podido dejar de trabajar, ha tenido que salir todos los días y hay gente que también desafortunadamente al quedarse en casa o al haber un problema, al quedarse en casa ciertos negocios, bueno, han perdido el empleo. Entonces se ha hablado mucho, ¿no? De la pandemia. Y acá en ella nos interesa también pensar qué pasa en nuestra vida diaria, pero también en nuestro mundo interno, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que estamos viviendo a nuestro alrededor? ¿Qué pasa con el confinamiento? ¿Qué pasa con las relaciones personales? Por ejemplo, se habla mucho de la alza que ha tenido la violencia intrafamiliar, ¿no? En esta época.
Entonces, digamos, es un fenómeno que no habíamos vivido antes, que no tiene precedente y que nos toca a nosotros como generar una serie de ideas para pensar ¿no? y reflexionar acerca de lo que estamos viviendo. Eh, digamos que acá yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? Por lo menos yo no, nunca imaginamos, ¿no? La magnitud que tendría este evento en nuestras vidas. O sea, un virus, ¿no? A miles de kilómetros en otro continente, cómo vino a impactar, ¿no? A lo largo de los meses en, en lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí la situación de México, ¿no? Yo por ahí estoy al pendiente de las noticias, trato de no estar sobreinformada, porque luego uno, ¿no? Se angustia mucho, pero les tengo algunas cifras, ¿no? Interesantes, por ejemplo, que estamos por alcanzar en unos días los 250,000 casos confirmados. De hecho, ayer alcanzamos un nuevo máximo, ¿no? De casos diarios. También estamos cerca de los 30,000 decesos. Se han perdido más de 1 millón de empleos en 3 meses. Y digamos que las personas que pudieron hacer la cuarentena desde mediados de marzo estarían en promedio hoy en día con 100 días de confinamiento. Esas son las cifras. Yo no sé, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen estas cifras? Si alguna vez se han puesto a pensar qué pasaría si hacemos una traducción de números a una traducción de vivencias, ¿no? Si pasamos esas cantidades que yo les acabo de mencionar a vivencias y experiencias. ¿Qué les viene a la mente? Por ejemplo, ¿no? Algo que a mí en primera instancia me viene a la mente es justo el tema del día de hoy, pérdidas y duelos. O sea, si hay algo que caracteriza esta pandemia, ¿no? Me parece a mí que es la pérdida. La pérdida de muchas cosas, ¿no? Desde pérdidas muy concretas, como las que acabo de mencionar, ¿no? Los fallecimientos, la pérdida de la salud, la pérdida del empleo, la pérdida de la seguridad económica, hasta pérdidas mucho más abstractas, ¿no? Ahorita poquito a poquito vamos a ir hablando de eso, o sea, pérdidas que no se pueden como observar, ¿no? Pero que se sienten. Entonces a mí me gustaría, eh, digamos, comenzar con algo con lo que nos podemos identificar todos, hayamos perdido o no a una persona por coronavirus, ¿no? O sea, las pérdidas que todos hemos tenido que enfrentar a raíz de esta pandemia. Para después, ¿no? Más adelante y de acuerdo a las dudas que vayan teniendo, hablar particularmente del trabajo de duelo que se da en estos momentos cuando se pierde un familiar bajo estas circunstancias. Entonces, bueno, esa es más o menos como la idea, ¿no? Eh, yo me quedaba pensando no sé si ustedes han visto como las redes sociales, ¿no? Y hay una serie de imágenes o memes, ¿no? Que publica la gente en donde hablan antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Ponen una imagen y la relacionan antes de la pandemia y después de la pandemia. Ujú. O una imagen que hace referencia a cuántos días lleva uno en confinamiento, o lo que esperábamos en enero al inicio del 2020 y lo que en realidad estamos viviendo, ¿no? Ahora a mitad de año. Entonces es muy interesante ver estos memes porque digamos que a través del sentido del humor, ¿no? La gente habla y expresa y manifiesta justo una sensación generalizada de pérdida, ¿no? De cómo esperábamos que las cosas fueran y cómo están siendo, ¿no? De qué expectativas teníamos al inicio del año y las que estamos teniendo y la realidad que estamos enfrentando hoy en día. Entonces, como les decía, ¿no? En psicoanálisis, cuando hablamos de una pérdida y de un duelo,
no solamente nos estamos refiriendo a una pérdida concreta, ¿no? Sino que también hablamos de pérdidas que tienen que ver con algo abstracto, ¿no? Algo que, como les decía anteriormente, sucede en nuestro mundo interno. Entonces, no necesitamos, digamos, como haber perdido el empleo necesariamente o tener una persona enferma de coronavirus para identificarnos con esta sensación de pérdida. Ahora, esto no quiere decir que sea lo mismo, ¿no? Claro que perder a una persona por coronavirus, ¿no? Con todo lo que eso implica, perder el empleo, ¿no? O perder la seguridad económica, podríamos decir que son eventos traumáticos, ¿no? Que exceden de repente la capacidad para poder elaborarlos y asimilarlos, ¿no? Eventos traumáticos. Eh, pero esto no quita, ¿no? Que la comunidad en general, que en la comunidad en general haya un sentimiento, como les decía yo, de duelo, de pérdida. Uh -huh. Entonces, ¿qué será, ¿no? Aquello que a lo mejor no le podemos poner palabras, pero que implica que hemos perdido algo. Por ejemplo, al principio de la cuarentena, estoy segura que muchos de ustedes, ¿no? Pensaron que iba a ser una cuestión temporal de un par de meses. Muchos niños, ¿no? Que dejaron de ir a la escuela, fue como, vacaciones adelantadas, ¿no? Un break. Y al paso del tiempo y de los meses, esa emoción inicial, ¿no? Cuando empezamos la vida en confinamiento, fue cambiando paulatinamente, hasta que el día de hoy tiene un matiz distinto, por muchas razones, no solamente por el número de días que tenemos en confinamiento, sino porque también las cifras de contagios y decesos que estamos escuchando día a día nos generan un impacto, ¿no? Nos confrontan, ¿no? Y nos hacen sentir, bueno, acá está pasando algo realmente grave, ¿no? Algo que no habíamos tenido que vivir, por lo menos no en nuestra generación. Entonces, bueno, cuando nosotros, les decía yo, ¿no? Iniciamos esta cuarentena, no teníamos idea de lo que venía adelante. Y mucha gente con esta idea de las vacaciones y un break y no tener que lidiar con el tráfico, quizá puso en segundo plano que había cosas que efectivamente estaban dejando de ser como las conocíamos. Una de ellas la rutina, ¿no? La rutina diaria, la sensación de independencia, la privacidad, el transportarnos a nuestro lugar de trabajo, eh, poder abrazar libremente a nuestros seres queridos, visitar a los padres, tener a los alumnos en las aulas, también, ¿no? Poder compartir con los profesores. O sea, no estaba en el panorama inicial, no lo pensamos, ¿no? Porque además así funciona la mente, ¿no? Ante algo que puede ser doloroso e impactante, contamos con un arsenal bastante vasto, ¿no? De mecanismos defensivos que de alguna manera nos protegen del impacto emocional que puede tener justo una pérdida. Entonces por ahí no fue raro ver de repente que se respiraba como un clima maníaco, ¿no? O sea, mucha gente todavía salió de vacaciones en Semana Santa, eh, por ahí, ¿no? Como con una especie de aire de triunfo, de ya no tengo que ir a trabajar, no tengo que ir a la oficina, no tengo que pasar por el tráfico, ¿no? Mucha gente también no solamente se puso un poco acelerada, ¿no? Sino que empezamos a ver un fenómeno muy interesante que fue las compras de pánico, ¿no? Y entonces toda la gente moviéndose al supermercado para llevar todo el papel del baño, los insumos, los desinfectantes, ¿no? Y con eso tener una sensación de alivio de que si acá pasa algo, yo ya estoy preparado, como si realmente, digamos, los desinfectantes y el papel higiénico nos fueran a proteger, ¿no? De todo lo que se venía. Eh, También, ¿no? Pudimos notar comportamientos en nosotros mismos y en los demás, como de ciertas cosas obsesivas,
¿no? La limpieza de la casa, ¿no? Tener todo muy, muy ordenado, muy arreglado. Mm, hacer listas, remodelar, ¿no? Lo cual está muy bien, digamos, son, ¿no? Buenas maneras de aprovechar el tiempo, pero también son maneras de protegernos ante el dolor, ¿no? Y ante la incertidumbre y ante la angustia. Y entonces, bueno, también observamos un fenómeno como este. Lo que quiero decir es que al principio, eh, por diversos motivos, no fue posible como, ¿no? Que estuviéramos tan impactados por lo que estaba sucediendo, en parte porque la curva natural de la pandemia es así, ¿no? Y entonces empezamos con pocos casos, pocas muertes, ¿no? Y luego ahora estamos en el pico. Eh, pero también por justo, ¿no? Por esta manera en que el ser humano de forma natural enfrenta los eventos que generan tanta angustia. Conforme fue pasando, ¿no? Yo les decía hace ratito, conforme fueron pasando los días, ese clima emocional fue cambiando, ¿no? Fue cambiando. Y entonces empezó una situación como de mucho esfuerzo para adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Por ejemplo, ¿no? Les cuento en mi situación personal, yo al principio batallé, ¿no? O sea, yo de verdad tenía mucho, mucho temor de poder seguir trabajando a través de llamadas telefónicas o videollamadas con mis pacientes, con mis alumnos, y realmente estaba angustiada. No lo había hecho antes, ¿no? Y tenía, o sea, temía que realmente esto pudiera sostenerse, ¿no? Y realmente estaba angustiada. Conforme fueron pasando los días, ¿no? Es que a uno le entra una cosa como no, no, yo no quiero vivir esto, no, yo no quiero cambiar mi manera de hacer las cosas, pero conforme fue pasando el tiempo, no tuvimos de otra. Y entonces fue hacer un esfuerzo, ¿no? Como muy importante para tratar de adaptarnos nuevamente a lo que estábamos, a lo que estábamos viviendo, ¿no? Empezar a usar la computadora, sentir el cansancio, sentir que había cosas que evidentemente no iban a ser las mismas, ¿no? Pensar que podemos hacer todo igual también es una locura. Entonces ahí sobreviene como una sensación de que algo se perdió, de que algo ya no va a volver a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque además no tenemos claridad de cuándo vamos a poder ir retomando las actividades como las hacíamos antes, si es que eso llegara a suceder, ¿no? Y en cuánto tiempo no tenemos idea, no sabemos si va a haber un rebrote, como ha habido en otros países. Entonces, digamos que el clima emocional cambia, ¿no? Y quizá empezamos a sentir el peso, el cansancio, ¿no? La incertidumbre, la angustia, el encierro. Y ahí, ¿no? Es cuando pienso yo que hay oportunidad para iniciar un trabajo de duelo. Suena raro porque, bueno, ¿no? Les decía, no necesitamos haber perdido a una pareja, a una persona, a un familiar, un papá, una mamá, una pareja, un hermano, lo que sea, un amigo, un colega, para sentir, ¿no? Para tener esta sensación. En psicoanálisis, les decía yo, en psicología y en psicoanálisis, las pérdidas eh, remiten también como a un sentimiento de privación, ¿no? De haber tenido algo en un momento y después ya no tenerlo. Y eso nos genera naturalmente un abanico muy grande de emociones. Enojo, nos frustramos, queremos rápidamente y con urgencia recuperar lo que perdimos. Eh, como les decía yo, ¿no? Usamos estos mecanismos, ¿no? Como el al fin que ni quería, ¿no? Al fin que ni me gustaba, ¿no? Ay, qué bueno que ya no voy al trabajo, ay, qué bueno que ya no tengo que pasar por esto o aquello, ¿no? Porque así minimizamos el dolor, ¿no? Y entonces nos vemos confrontados a una serie de emociones difíciles de tolerar, difíciles de aguantar y que pueden, digamos, como
estar por un momento, temporalmente, antes de que realmente sobrevenga una tristeza y una pena más genuina por haber perdido algo, ¿no? Y es ahí cuando se puede abrir el espacio para un trabajo de duelo. Un trabajo, digamos, el duelo, lo digo así porque el duelo es un trabajo, ¿no? Es un esfuerzo que tenemos que hacer mentalmente para restablecer, ¿no? Ese sentimiento como de seguridad que perdimos en algún momento dado. Yo les decía, ¿no? Que en psicología y en psicoanálisis una pérdida tiene que ver como con una privación, con una falta, una carencia. Hay algunos teóricos que piensan que eso remite a una pérdida muy antigua que tuvimos todos en el primer momento de nuestra vida y que fue la pérdida del pecho. ¿Qué quiere decir eso? Es más bien una metáfora. Es decir, para el bebé, el pecho materno es fuente de bienestar, de alimentación, pero también de bienestar, de, de seguridad, ¿no? Y cada vez que nosotros tenemos una pérdida, estos autores nos explican que evocamos esa primerísima pérdida. Es decir, perdemos, perdemos justo una vivencia o una ilusión de completud, de no falta, de no carencia. Y entonces sobreviene, ¿no? Una fuerte frustración. Desde esta perspectiva se piensa que cuando justo, ¿no? Nos enfrentamos a una pérdida, quedamos expensas de sentimientos catastróficos, de angustias muy intensas. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en las personas que comienzan en determinado momento a tener estas, empiezan a imaginar que todo va a ser muy catastrófico, las personas que sienten, me voy a enfermar, de seguro ya estoy enfermo, ¿quién se va a morir en mi familia? No pueden dejar de pensar quién se va a morir, que ya no va a alcanzar el dinero, que van a perder el empleo, ¿no? Y todo el tiempo se están atormentando una y otra vez con estos pensamientos, ¿no? Terminan súper angustiados, ¿no? Con una imposibilidad de estar más tranquilos, más calmados y, como diríamos comúnmente, más optimistas. Entonces, más o menos es lo que nosotros pensamos desde esta teoría, ¿no? Es decir, esa primera experiencia que tiene el bebé de seguridad, de que hay un objeto, hay una situación que lo calma y le brinda bienestar, se puede poco a poco internalizar dentro de la mente y convertirse en una parte de nuestra personalidad. De manera que cuando estamos frente a una situación peligrosa, no caemos radicalmente en una angustia, ¿no? O sea, en una angustia que nos sobrepase. Por ejemplo, ahora que pasó el sismo, ¿no? Alguien puede, sí, todos nos asustamos, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Alguien tiene una crisis de pánico, una crisis de angustia, porque puede pensar, ¿no? Que va a pasar exactamente lo que pasó el 17 de septiembre, ¿no? En aquel sismo que vivimos. Otra persona puede por ahí estar más calmado, ¿no? Y tomar las medidas necesarias como para ponerse a salvo y pensar que esta vez, ¿no? Va a sonar la alarma sísmica, que tenemos mejores posibilidades, que ya aprendimos a hacerlo mejor. Y entonces, en vez de dejarse abrumar por esta serie de imágenes catastróficas, empezar a evocar dentro de su mente pensamientos y representaciones que lo calmen y lo alivien y lo protejan de una angustia muy intensa. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, ¿no? Pensaríamos ahora en el coronavirus. Si por ahí eh, nosotros hemos podido internalizar como dentro de la mente lo que Melanie Klein le va a llamar objeto interno bueno, ¿no? Es como la posibilidad de tener dentro de la mente una vivencia a la que podemos recurrir en donde va a haber cierto bienestar y cierta calma. Cuando no podemos recurrir a esa, a esa experiencia,
Entonces quedamos a merced justo, ¿no? Como les decía y les ponía el ejemplo, de temores muy intensos, angustias muy intensas, pensamientos catastróficos, de que no vamos a poder salir adelante de esta situación, de que ya nunca nada va a volver a ser igual, de que México se va a venir para abajo, ¿no? Entonces, digamos que esta es la perspectiva, ¿no? Que nos brinda el psicoanálisis. El trabajo de duelo, como les decía, es poder recuperar esa experiencia, ese objeto interno bueno dentro de la mente, que nos lleve como a tratar de hacer cosas de forma creativa y encontrar nuevas rutas para lidiar con lo que está sucediendo. Por ejemplo, acá en Eleya, ¿no? Eh, todo el sistema de clases en línea que se dedicaron un equipo de gente como a poner en marcha, ¿no? A trabajos, digamos, sí, con un esfuerzo, ¿no? Continuo y con horarios de trabajos extensos. Precisamente es como la posibilidad de encontrar nuevas rutas para hacer frente a lo que estamos viviendo. Ujú. Esto es lo que en psicoanálisis se conoce como creatividad. O sea, el duelo llevaría a la posibilidad de encontrar una manera creativa de lidiar con el dolor y con la pérdida. Y por creativa me refiero a esto, ¿no? Como una nueva ruta, una nueva forma de hacer las cosas. Y entonces, por ahí también, ¿no? Encontramos ejemplos de esto. Gente que ha encontrado nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Vendiendo diferentes productos o gente que se las ha ingeniado para ayudar a otros haciendo las compras de los insumos necesarios y llevándolos a las casas de la gente que no puede salir, ¿no? Y con eso ganar un poco de dinero. Eh, cada vez que ustedes hacen un esfuerzo por levantarse a la mañana, ¿no? Prender su computadora, tratar de justo, ¿no? Si estudian o trabajan, como de sostener su misma actividad laboral, es, digamos, parte de un recurso creativo con el que contamos para hacer frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ese es en el mejor de los escenarios, ¿no? Ese es el mejor de los escenarios. ¿Qué pasa cuando esta tarea no se puede llevar a cabo? ¿En qué momento el duelo se convierte en algo, decimos, ¿no? Patológico, poco saludable? Porque el duelo en sí mismo no es algo patológico. Sentirse un poco tristes ahorita, sentirse un poco angustiados, tener temores, no es malo, no es patológico, no es poco saludable. Lo sería si realmente no estuvieran un poco angustiados de lo que está pasando, ¿no? En el mundo entero. Eh, pero es verdad que un duelo puede desembocar en algo mucho menos creativo y mucho menos saludable para la mente. ¿Qué tendría, qué sería eso? ¿No? Por ejemplo, mm, que la emergencia de estos temores y estas angustias no puedan ser atemperadas con otras, digamos, o compensadas, ¿no? Con otros recursos, sino que, digamos, se quedan y se vuelven rígidas, ¿no? Y entonces la persona, en lugar de ir pudiéndose adaptar un poco más o menos a los cambios, ¿no? Lo que sería es como una sensación muy catastrófica, ¿no? Como de verdad una, una, una persona que por ahí empieza a deprimirse mucho o a tener por un largo periodo de tiempo insomnio, ¿no? La mayoría de nosotros creo que conversando entre la gente no es raro que de repente no hayamos podido dormir bien, pero cuando ya se establece como un síntoma que afecta diferentes áreas de nuestra vida, entonces uno tendría que poner más atención porque probablemente se empieza a desplegar algo mucho más patológico.
Un patológico tendría que ver con la incapacidad de recuperar dentro de la mente esa vitalidad, ¿no? Y eh, esa creatividad que nos permita continuar continuar, mantener, cuidar y conservar lo bueno que tenemos en nuestra vida diaria, llámese el empleo, la familia, las buenas relaciones, ¿no? Como tratar de cuidar los vínculos que tenemos, porque ahora con la cuarentena y el confinamiento estamos todo el tiempo, 24/7, conviviendo con la familia o con la pareja, y entonces esto hace que de repente, pues sí, surjan muchos conflictos, ¿no? Y entonces cuando uno puede hacer un esfuerzo para recuperar, como todo, mantener, conservar y cuidar, ¿no? Las cosas buenas que sí tenemos y generar otras nuevas, esa sería la vía más saludable. Entonces, bueno, voy a hacer una pausa en este momento para ver si alguno de ustedes va teniendo dudas e irlas respondiendo. Creo que no son muchas. Em, ok, hay una primera pregunta. Dicen, ¿qué otros autores se basa el psicoanálisis? Lo que pasa es que este es un espacio acotado, ¿no? Para extendernos mucho, yo quise retomar ahora a Melanie Klein, pero sabemos que uno de los grandes autores, el primero, digamos, que habló del duelo, fue Freud. Eh, por ahí, desde un psicoanálisis más mal leído, ¿no? Se asocia a Freud con la sexualidad, y sí, ¿no? Pero, por ejemplo, él tiene un escrito que es Duelo y Melancolía, en donde justo habla de cómo, qué pasa dentro de la mente cuando tenemos una pérdida y de cómo ese objeto que perdemos, esa persona, ese ideal, ¿no? Se convierte en parte de nosotros a través de la identificación. Eh, y cómo se diferencia un duelo normal, ¿no? Porque todos pasamos por duelos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo se diferencia un duelo de un duelo normal, perdón, a un duelo patológico, una melancolía? Y entonces, él fue el primer autor psicoanalítico en hablar del tema, después Melanie Klein, y así en adelante. El duelo es una noción fundamental en psicoanálisis. Las separaciones, el duelo, las relaciones de objeto y cómo lidiamos, ¿no? Justo con las pérdidas que se van teniendo necesariamente a lo largo de la vida, porque también las pérdidas son algo necesario para el desarrollo del psiquismo. No nada más es algo que debiéramos evitar, es algo primero inherente, ¿no? A la vida, es inherente a la vida y se va dando a lo largo de todo nuestro crecimiento. Desde que somos niños tenemos pérdidas, ¿no? Pero pérdidas así como las que les decía, pérdidas de ser el bebé de mamá, ¿no? Y de ser, digamos, como de tener ese vínculo tan pegadito, ¿no? Y tan íntimo con la madre. De adolescentes también tenemos pérdidas del cuerpo infantil, diría una autora que se llama Armina Verasturi, ¿no? Pérdidas del rol de la infancia, pérdidas de la imagen de los padres que se tienen en la infancia. Entonces, digamos que el duelo es una noción fundamental a lo largo del psicoanálisis, muchos autores la han abarcado, ¿no? Y se concibe como un trabajo fundamental eh, en la mente que se tiene que realizar para eh, justo ir, ¿no? En pro de un desarrollo mental. Voy a ver alguna otra pregunta. Ok. Eh, ok, tengo varias. Ténganme un poco de paciencia. Preguntan acá.
cómo manejar el duelo, digamos, o cómo manejar la pérdida de esa sensación de seguridad. Por ejemplo, ahora con el alto grado de violencia y justo inseguridad en el país. Eh, en realidad no hay como una fórmula, ¿no? Que digamos, es que hay paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Sino que lo que pensaríamos desde la perspectiva psicoanalítica es que todas estas pérdidas, justo cada persona las va a vivir de manera individual y de manera diferente, dependiendo de su estructura psíquica. Ujú. Es decir, puede haber una persona que todo el tiempo hable del tema, de la inseguridad, que se sienta muy asustado de salir, que tenga en la mente la idea de que vivir en México es como un deporte de alto riesgo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, eh, no poder dormir en las noches, etcétera, etcétera. Y puede haber otra persona que lo viva de una manera muy distinta, ¿no? Que no esté tan asustado, que tenga como justo una sensación de seguridad eh, y de la posibilidad como de recurrir dentro de su mente a un panorama menos pesimista, por decirlo de alguna manera. Ahora, no con esto quiero decir ni minimizar la evidente crisis de seguridad que hay en el país, pero para el psicoanálisis siempre el acento está puesto en la realidad interna. Y siempre vamos a entender el mundo a partir de, de nosotros mismos, ¿no? Como si fuera como la manera en la que interpretamos lo que vivimos, las situaciones que nos pasan, ¿no? Igual ahora con el coronavirus habrá gente que lo viva de una manera espantosa, ¿no? Como si fuera lo peor que pudo haber sucedido, como si el confinamiento fuera de verdad, este, recuerdo ahora videos, ¿no? Que empezaron a circular en las redes de artistas, ¿no? Gente del medio artístico que salían y grababan sus videos llorando, devastados, cuando llevaban 30 días en cuarentena. Y otra oleada, ¿no? De gente de Hollywood que criticó, ¿no? Criticó mucho esa parte, diciendo, bueno, cuentan con todos los privilegios, ¿no? Como ¿por qué lo están? O sea, son hectáreas de terreno, pueden salir, tienen caballos, ¿no? Tienen gente, digamos, que los ayudan. Entonces, es eso, ¿no? O sea, cada quien puede vivir las experiencias de una forma muy subjetiva, dependiendo justo de nuestra estructura psíquica, de nuestra personalidad y nuestros propios conflictos inconscientes. Entonces, eso es lo que diría más o menos el psicoanálisis. Ah, claro. ¿Qué diferencia esta pregunta, no? Me parece muy importante. Qué diferencia existe entre el duelo y la pérdida? La pérdida es el hecho, la privación, ya no tener a alguien, ya no tener algo, ¿no? Haber perdido, o sea, la privación de algo que era significativo para nosotros, de algo o de alguien. El duelo es el trabajo que viene después de la pérdida para hacer frente a esa situación de privación, ¿no? Entonces sí son dos cosas distintas, ¿no? La pérdida es el hecho y después el trabajo de duelo es lo que tendría que venir como para poder sobrellevar la pérdida. Y el duelo puede tener distintas vías, desde lo más saludable hasta volverse un duelo patológico. Como les decía yo, cuando se vuelve una situación crónica, cuando incluso el evento ya no está aconteciendo y la persona no puede como seguir adelante, cuando nos acompañan como esta especie de desesperanza de que las cosas nunca van a volver a ser igual, ¿no? De que ya no hay otra manera, o sea, ya fue horrible y entonces ya no se puede recuperar absolutamente nada. Y acompañados de también de sintomatología, ¿no? Por ejemplo, gente que
eh, le sobrevendría lo que conocemos comúnmente como a lo mejor como una depresión, ¿no? Y entonces estar mm, en cama, abatidos, apáticos, con indiferencia, irritables, insomnio, ingesta de alcohol, de sustancias psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado que ahora en la cuarentena mucha gente ha empezado a consumir más alcohol de lo usual, ¿no? Y entonces, claro, sería como la idea de tener que recurrir a una sustancia que alivie rápidamente como todas las emociones que estamos teniendo en este momento y que en algunos casos se salen de nuestro control, ¿no? O gente que está teniendo que tomar medicamento para dormir. Ujú. Entonces, la idea es que ahora con la contingencia, con la cuarentena, idealmente haya un proceso de asimilación de lo que estamos viviendo para recuperar, como les decía yo, conservar, ¿no? Lo más valioso, lo más importante que tenemos, como las relaciones familiares, la salud, mm, el trabajo, la actividad profesional, la vitalidad, y eso nos tomó meses, no digo que haya sido rápido, nos tomó muchísimo tiempo, ¿no? El primer mes estábamos en otro canal, ¿no? Y ha sido un proceso, un justo proceso que lleva tiempo, pero cuando esto se cronifica y entonces observamos a la persona con las mismas dificultades que se tuvo al principio o incluso con más dificultades, entonces podríamos pensar que empieza a aparecer, empieza a haber un problema. Eh, Déjenme ver alguna otra. Ok, que si puedo ahondar un poquito, que si, a ver, ahorita les explico. Eh, Me preguntan si depende, por ejemplo, de cuál es la persona, o sea, si perdemos a una pareja, a un esposo, a una esposa o a un hijo, si el duelo es diferente. ¿Y de qué depende? Bueno, y las etapas como del duelo. Desde la perspectiva psicoanalítica no tenemos como una descripción de etapas detalladas de cómo va, cómo se va viviendo el duelo. Sabemos que hay diferentes expresiones, emociones que se sienten y maneras de lidiar con el duelo. La aproximación psicoanalítica es sobre todo pensar en los mecanismos de defensa con los que contamos para hacer frente a una pérdida. Como les mencioné, ¿no? Pueden ser defensas, nosotros en psicoanálisis las denominamos defensas maníacas, defensas obsesivas, y hay más, ¿no? O sea, es decir, mmm, hay muchas otras escuelas en psicología que dicen que la negación, por ejemplo, es una etapa del duelo. Nosotros, más que pensarlo como una etapa, lo pensamos como un mecanismo de defensa, ¿no? Que puede aparecer al principio, pero que tampoco no son escaloncitos, ¿no? En los que uno se gradúa. Ya pasé de la negación a la aceptación, a la elaboración, no, sino que de alguna manera son cosas que se presentan de maneras incluso simultáneas, ¿no? Junto con otros, por ejemplo, uno puede, a ver, déjenme ver, puede ponerse un poco maníaco, acelerado, y de esa misma manera estar negando, ¿no? Que ocurrió un evento traumático o que ocurrió una pérdida. Entonces no tenemos como esa clasificación, ¿no? Y ese etiquetado, porque pensamos que el mundo interno es complejo y el mundo emocional es complejo y no podemos como, ¿no? Dividirlo tan tajantemente, sino que cada persona tendrá su propia experiencia subjetiva y habrá que entenderlo con cada persona en particular. Lo mismo te diría de la pérdida de un esposo o de la pérdida de un hijo. Eh, una pérdida tiene sus características muy particulares, cada una de las pérdidas. Por ejemplo, para alguien, un esposo, una esposa, una pareja,
Puede ser, ¿no? Puede representar muchas cosas. Una imagen de protección, una imagen de seguridad, o, o otras, no sé, ¿no? Como de alguien, no sé, un poco menos significativo. Entonces no hay una fórmula específica, sino que uno tendría que investigar en el mundo particular y la vivencia particular de cada persona qué representa esa, esa figura que perdió, qué representa en la mente. Porque sí, o sea, se pierde, por ejemplo, eh, un esposo, pero se pierde también lo que uno le depositó a esa persona. Ujú. O sea, sentimientos de amor o sentimientos también de seguridad, o pueden ser de rivalidad o de celos, ¿no? Entonces, es una gama muy amplia de configuraciones, ¿no? Que se pueden dar. Entonces, pero esto es en psicoanálisis. En psicoanálisis tendríamos que hacer una exploración detallada de los significados de las pérdidas. Por ejemplo, para una persona que se cambia de país, de residencia, puede ser una experiencia traumática. Para otra no. Depende de lo que nosotros hayamos volcado por ejemplo, en la tierra natal, ¿no? Los significados que tiene para nosotros la tierra natal. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Mm, sí, claro, por supuesto. Me preguntan, por ejemplo, si las pérdidas recurrentes en un adolescente pudieran, digamos, como influir o impactar en su personalidad. Por supuesto que sí, ¿no? Siempre las pérdidas tienen um, tienen un monto de importancia en el psiquismo. eh, digamos, se convierten son parte de nuestra personalidad, conforman también nuestro carácter. No solamente la pérdida, sino cómo experimentamos y vivimos la pérdida y qué tipo de trabajo de duelo pudo hacer la persona de esa pérdida. Eh, por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos un paciente, es un dato al que siempre prestamos mucha atención, aunque sabemos que la mayoría de la gente o sea, ha tenido pérdidas. No hay alguno de ustedes que no haya tenido que vivir una pérdida, concreta o abstracta. Todos de alguna manera lo hemos vivido. Entonces, nuestro interés está en observar cómo se ha vivido esa pérdida, de qué manera se ha vivido, de qué manera se ha tramitado, y cuando hay pérdidas constantes, ¿no? De familiares muy significativos a lo largo de la vida, sobre todo de una persona muy joven, de un niño o un adolescente, por supuesto entendemos que tienen un impacto para la mente. ¿Cuál? Exactamente no se puede determinar como con una fórmula. No les puedo decir, esto va a desencadenar en determinada patología, porque otra vez repito, esto tiene que ver con la subjetividad, cómo esa persona asimiló esa pérdida y qué tipo de trabajo de duelo hizo de esa pérdida, pero de que forma parte y constituye el carácter y la personalidad, sin duda, sin duda. Eh, esta es muy linda. ¿Cómo manejar la angustia de los estudiantes ante la pérdida de convivir con sus pares? Es lindísima porque, ¿no? Algo que pasa es que a veces no somos muy empáticos, digamos, como quizá los adultos están más preocupados ahora por la estabilidad económica, la salud, mm, eh,
sí, digamos, el trabajo, la profesión, y de repente se nos olvida, ¿no? Lo importante que fue en la adolescencia la compañía de nuestros amigos, de nuestros compañeros de escuela. Y entonces ahorita los adolescentes tienen que enfrentarse justo a esa pérdida, ¿no? A la pérdida del grupo de pares a los que no pueden recurrir físicamente para depositar todas las ansiedades que están teniendo en un momento vital como es la adolescencia, ¿no? El adolescente necesita esa, ese mundo afuera para volcar toda la transformación que está sintiendo y entonces los notamos mucho más interesados en los amigos, en los artistas, en los maestros, ¿no? Porque toda su atención, digamos, todas esas deseos, todas esas emociones, toda la excitación, toda la hostilidad también está volcada en el mundo de afuera, precisamente para salvaguardar de alguna manera lo amenazante que podría ser la eclosión de esos sentimientos y esos deseos dentro de la familia. Entonces, perder ese grupo, digamos, es claro que es privar, estar privado de ese grupo es una pérdida muy significativa. ¿Cómo manejarlo? Bueno, afortunadamente contamos con muchos recursos tecnológicos como para que no sea o sea, para recuperar de alguna manera ese vínculo. Pueden hacer de repente algunas llamadas con los amigos, ¿no? Tener reuniones por Zoom, por alguna plataforma, eh, eh, tratar en la medida de lo posible y hacer un esfuerzo por brindarles un espacio de privacidad en casa, ¿no? Ellos necesitan un espacio privado, ¿no? En su recámara, en donde puedan ellos, digamos, como tener un poquito más de autonomía. Entonces, decirles todo el tiempo, ven a cenar a esta hora, tienes que estar aquí, no cierres la puerta de tu cuarto, quizá son actitudes que no permiten que la adolescente tenga como por lo menos un espacio privado que separe, ¿no? Del núcleo familiar. O sea, por ejemplo, esto ellos lo hacen todo el tiempo cuando se van, cuando tienen actividades, van a fiestas, se meten en sus celulares, ¿no? Y ahora que están tan metidos en casa, tendríamos que poder proporcionarles un espacio donde eso sea posible, ujú, donde por lo menos se sientan un poquito de distancia con la familia, un poquito de distancia. Ujú. Eh, a ver. Mm, sí, voy a tomar, como nos quedan poquitos minutos, ajá, voy a tomar estas dos preguntas que me parecen muy valiosas. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, también sería justo decir que ellos tienen su propio sentimiento de pérdida. También, ¿no? Su espacio escolar, es la convivencia con sus compañeritos, ¿no? Y ahora podemos tener situaciones en donde el niño, ¿no? Si se reanudan las clases, yo no lo veo en un futuro tan cercano, pero digamos que si se reanudan las clases, ¿qué pasa con los niños que por ahí empiezan a tener dificultades para volver al colegio? Esto es algo muy factible, muy factible. Niños que estén asustados, niños que por ahí empiezan a desarrollar una fobia escolar, ¿no? Por fobia escolar que queremos decir que el niño tiene miedo literal, ¿no? Tiene miedo literal de ir a la escuela, siente una amenaza al salir de casa. Y entonces lo que pensamos es que justo, ¿no? El retorno a nuestras actividades, también como adultos lo podemos sentir, van a despertar en nosotros una serie de ansiedades de separación. Esto quiere decir emociones incómodas, malestar, miedo, angustia, cuando nos separamos de otro, ¿no? Cuando nos separamos de la familia. Entonces empieza a haber como una especie de renuencia, ¿no? Y de
emergencia, de pensamientos de algo malo me va a pasar, me voy a enfermar, me van a contagiar, mejor no voy, mejor me quedo en casa. Y entonces empezar a sentir que solamente el hogar es un lugar seguro del cual no tendrían que salir. Esto puede presentarse en el escenario ideal tendría que remitir, ¿no? Poquito a poco, mientras el niño vaya ganando seguridad, ver que nada malo pasa, que sí puede ir, que regresa, que mamá sigue en casa, ¿no? Digamos, o que la familia se reúne a la noche y entonces paulatinamente el niño reincorporarse poco a poco, ¿no? A sus actividades. Si eso no sucede, ¿no? Y entonces el niño realmente entra en un periodo de demasiada angustia y demasiada dificultad para asumir los retos que tienen que ver con el retomar las actividades, entonces tenemos un problema. Lo más seguro, ¿no? Es que el problema haya estado desde antes. Ujú. Por eso les hablaba de la estructura. Es decir, una persona que ya tiene como cierta tendencia, ¿no? A sentirse amenazada en digamos, por la inseguridad, por diferentes aspectos, no sería raro que desarrolle un tipo de, o sea, ¿no? Que se presenten dificultades también en esta área cuando haya que volver a la normalidad. Ujú. Los niños igual, o sea, lo más seguro es que haya sido un problema que estaba desde antes, pero que no se detectó y que a lo mejor en este momento se va a volver evidente. Ujú. ¿Cuál sería el problema? Bueno, en cada niño, ¿no? Tendría que ser distinto, o sea, bueno, cada niño es distinto, habría que investigar, pero podría ser como, em, mm, sí, un carácter fóbico, por ejemplo. Este, la otra pregunta es, ¿qué hacemos? Justo lo que yo les decía, ¿no? ¿Cómo lidiar con una pérdida eh, de una persona a la que no se puede despedir, a la que o sea, que no nos podemos despedir por precisamente por el tema del COVID, de la COVID? Mm, digamos, el fallecimiento de una persona por coronavirus es un contexto particular, ¿no? Es un contexto, es una pérdida que se da en un contexto particular, porque el familiar entra al hospital, ¿no? Uno no lo puede ver más, ¿no? Y no se tiene la certeza de qué va a pasar. Y entonces, digamos, si por ahí sobreviene la muerte, hay ¿no? Empiezan a surgir muchísimas emociones. Eh, la culpa es una de ellas. La culpa es una emoción que tenemos en todas las pérdidas y que tendría que ver con la idea de pude haber hecho algo yo, no hice suficiente, cómo contribuí yo, no me despedí, no le dije que lo quería, sufrió mucho, ¿no? Eh, Sobre todo cuando, por ejemplo, ¿no? Uno dice, por qué le pasa a él? ¿Por qué a esta persona? Qué injusto, ¿no? Pero uno tiene como una sensación de culpa por no haber enfermado y por no haber muerto. Suena rarísimo, ya lo sé, ¿no? Pero digamos es algo con lo que, o sea, es algo inherente a las pérdidas. Y ahora, con la situación en la que estamos viviendo, en donde además justo no se puede uno de despedir del deudo y uno queda en una especie como de incertidumbre, esas emociones se pueden magnificar, ¿no? La culpa, otra vez, ¿no? La culpa, la frustración, el enojo, la incertidumbre, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el trabajo de duelo habrá que ver cómo se da. Habrá personas que pese a las circunstancias pueden ir elaborando un duelo más o menos saludable y habrá personas que no, que precisamente estas emociones particularmente la culpa, harían que no se pueda procesar y tramitar este duelo y entonces eh, es el momento de pedir ayuda, ¿no? De pedir ayuda de un especialista y tener una psicoterapia que permita
ir dándole significado, un significado diferente a la pérdida, en vez de convertirlo, digamos, como en un drama interno en donde estemos atormentados, ¿no? Tratar de darle un significado distinto con el cual se pueda convivir mejor y se pueda vivir. Sé que no contesté todas sus preguntas, disculpen, ¿no? Son varias. Tenemos que terminar ahora el live. Les agradezco mucho su tiempo, me encantó compartir con ustedes y bueno, estoy segura que por ahí habrá otras vías en las que podamos responder las preguntas que hicieron falta. Me despido y les agradezco a todos.